Buenas, aquí estamos de nuevo siguiendo la serie de vídeos sobre la Unión Europea. En este caso vamos a tratar el tema de las libertades básicas en este vídeo 4. Vale, como tenéis ahí en pantalla, el artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice que el mercado interior cuenta o trabaja con 4 libertades básicas: libre circulación de mercancías, libre circulación de personas, libre circulación de servicios y libre circulación de capitales. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Vale, arriba comenzamos la libre circulación de mercancías. Su origen fue el Tratado de la Comunidad Económica Europea en 1958, con la creación de un mercado común de carácter solamente económico entre los 6 países firmantes de aquel entonces. La libre circulación de mercancías, o llamado también mercado común, consiste en suprimir los derechos interiores de aduana y simultáneamente crear un arancel común a las importaciones de terceros países. Esto se alcanzó en el año 1968. Sin embargo, posteriormente apareció un nuevo problema entre dichos países, debido a las distintas reglamentaciones técnicas y a la falta de reconocimiento de títulos entre los distintos países, entre esos 6 firmantes, ¿no?, que dificultaban el pleno mercado común. Pero bueno, con el tiempo se superaron estas dificultades, consiguiéndose una eliminación ya real y completa de las fronteras interiores. Decir que se impusieron ciertas limitaciones a la libre circulación de mercancías por razones de orden público, por razones de salud pública, enfermedades, etc., pandemias, ¿no?, protección del patrimonio histórico, etc. La libre circulación de mercancías dio lugar a la aparición de una política comercial común, que con el tiempo se hizo más importante. Actualmente aparece en el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como una de las competencias exclusivas de la Unión. El proceso es el siguiente: la Comisión lleva a cabo las negociaciones, informando periódicamente al Parlamento, y finalmente el Consejo decide por mayoría cualificada, a veces por unanimidad. Por ejemplo, en octubre de 2016, tras 7 años de negociaciones, se firmó el tratado con Canadá, siendo el mayor acuerdo comercial hasta ahora. Bueno, pasamos a otra libertad, la libertad de circulación de personas. ¿Vale? Inicialmente, el Tratado de la Comunidad Económica Europea utilizó el término trabajadores en lugar de personas, como sujetos, o sea, trabajadores como sujetos económicos. Con el tiempo se amplió el concepto a personas. Este derecho significa la libre circulación de las personas por todo el territorio de la Unión, sin importar el motivo de trabajo, por estudio, por turismo, etc., tal como recoge el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento. Aparece un caso especial en el artículo 45 sobre los trabajadores, aboliéndose toda discriminación por razón de la nacionalidad en las condiciones de trabajo. Sería igualdad de trato. La libre circulación de trabajadores se regula con reglamentos y directivas mediante el procedimiento legislativo ordinario, previa consulta al Comité Económico y Social. Los trabajadores migrantes, ¿quiénes son? ¿Qué significa migrante? Pues son quienes van a trabajar a otro Estado miembro distinto al de su origen. Los Estados miembros facilitarán el intercambio de trabajadores jóvenes. El derecho de libre circulación de trabajadores se complementa con la coordinación de los regímenes de seguridad social y un reconocimiento de títulos. Vale. Algunos derechos se extienden también a los familiares del trabajador. Comentar, por otra parte, la existencia de la red EURES, que facilita la búsqueda de empleo en la Unión Europea. Limitaciones de la libre circulación de trabajadores. Pues por razones de orden público, por razones de salud pública, razones de seguridad de las personas, empleo en la administración pública que implique ejercer poder público o salvaguarda de los intereses del Estado o administraciones públicas, es decir, se está refiriendo
a los empleados públicos, ¿no? A los funcionarios. Bueno, aquí se comenta el espacio Schengen, que nació en 1984 solo en Francia y Alemania, aunque con los años se han sumado más países. Actualmente son 22 de la Unión Europea y 3 del Espacio Económico Europeo y Suiza. Consiste en consiste en la supresión de las barreras físicas de las fronteras interiores, control de las personas de paso y refuerzo del control en las exteriores. El Parlamento y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptarán mediante directiva o reglamento las medidas necesarias para hacer efectiva la libre circulación de los trabajadores. Bueno, luego habla libertad de establecimiento y por otra parte libertad de prestación de servicio. Hay una leve diferencia o gran diferencia, como se quiera ver. Libertad de establecimiento es cuando una empresa se establece, de ahí establecimiento, se establece en otro Estado miembro con carácter permanente. Esa es la palabra importante, carácter permanente. Libertad de prestación de servicio es cuando una empresa presta servicio en otro Estado miembro, pero con carácter temporal. ¿De acuerdo? Bueno, hablando de la primera, para seguir un orden, ¿no? Hablando de la libertad de establecimiento, que es la que tiene carácter permanente, la sentencia Reiners en 1974 reconoció el efecto directo. Actualmente el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento dice que quedarán prohibidas las restricciones a la libertad de establecimiento. Bueno, la libertad de establecimiento utiliza la figura de las directivas. Restricciones a esta libertad de establecimiento, pues se excluyen las relacionadas con el ejercicio del poder público, aunque sean esporádicas. El Parlamento y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptarán directivas. Es lo que hemos dicho algo más arriba. Pasando a la libertad de prestación de servicio, que es cuando la empresa presta servicio en otro estado con carácter temporal. Aquí nos suena la sentencia Van Binbergen, también de 1974, que reconoce también el efecto directo. Actualmente, el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento dice que quedarán prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios. Esta figura, esta materia de libertad de prestación de servicio también utiliza la figura de las directivas. Y para terminar esta libertad, pues las restricciones serían por razones de orden pública, por salud, por razones de salud, por seguridad, protección de los consumidores, ¿vale? Y bueno, pasamos a la última libertad, que sería la libre circulación de capitales. Actualmente están prohibidas todas las restricciones de movimientos de capitales y restricciones sobre pagos, no solo entre los Estados miembros entre sí, sino también con terceros países. El Consejo-Parlamento, las dos, adoptarán medidas ante movimientos de capitales de terceros países. Solo el Consejo, mediante unanimidad y previa consulta al Parlamento, podrá aplicar medidas que supongan un retroceso a esta libertad. Limitaciones de la libre circulación de capitales. En cuanto a esto, los Estados miembros tienen derecho a aplicar medidas internas sobre el derecho fiscal propio. Por otra parte, y de forma excepcional, el Consejo puede adoptar respecto a terceros países medidas de salvaguarda estrictamente necesarias por no más de 6 meses. Y pasamos a esta diapositiva, ¿no? Aquí está resumido todo lo que llevamos hablando en la anterior, hasta ahora. Las 4 libertades básicas: libertad de circulación de mercancías, libertad de circulación de personas, libertad de circulación de servicios y libertad de circulación de capitales, ¿vale? Aquí no he puesto
libertad de establecimiento, ¿vale? Bueno, y hago la comparativa, ¿no?, en cuanto a origen de esa libertad, en qué consiste y limitaciones, básicamente, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo, ¿no?, libertad de circulación de mercancías se origina en el Tratado de la Comunidad Económica Europea, que consiste en suprimir derechos de aduana entre los Estados miembros y crear un arancel común frente a países terceros. O sea, se basa esta libertad en la creación de un mercado común verdadero. Dio lugar a una política comercial común, que de hecho es una competencia exclusiva. Limitaciones en esta libertad de circulación de mercancías, pues por razones de orden público, de salud pública, de protección del patrimonio, de protección de la propiedad industrial y comercial, ¿vale? Siguiente libertad, libertad de circulación de personas. Se originó también el Tratado de la Comunidad Económica Europea, pero ahí solo se aplicó a los trabajadores. Sin embargo, años más tarde se amplió a todas las personas. Su ejercicio se realiza de esta libertad, como se regula, mediante directivas y reglamentos, previa consulta al Consejo Económico y Social. ¿Qué limitaciones tiene esta libertad de circulación de personas? Pues básicamente razones de orden público, por razones de salud pública, a los funcionarios o empleados públicos en general de la administración pública, ¿vale? Y aquí nos recuerda un ejemplo de aplicación de esta libertad en la sentencia Van Duyn, que destaca el efecto directo de la libre circulación de trabajadores. Bueno, siguiente libertad, libertad de circulación de servicios, pues consiste en que una empresa presta servicio en otro Estado miembro con carácter temporal. Pongo entre paréntesis, si carácter permanente sería la otra libertad, libertad de establecimiento, ¿vale? Bueno, siguiendo con la libre circulación de servicios, su ejercicio se realiza mediante directivas. Limitaciones de esta libertad de circulación de servicios por razones de orden público, salud, seguridad, etcétera. Y aquí aparecen dos sentencias importantes, ¿no? Sentencia Van Wijnbergen, en el que se declara el efecto directo de la libre circulación de servicios, y la sentencia Reiners, que declara el efecto directo de la libre circulación de establecimiento. Y bueno, por último comentar la libertad de circulación de capitales, en que solo el Consejo, mediante unanimidad y previa consulta al Parlamento, podrá aplicar medidas que supongan un retroceso. Aquí terminamos.